Bueno, vamos a retomar este ejercicio del sistema de archivos del file system que hicimos anteriormente. Si recuerdan, teníamos un conjunto de carpetas, ¿sí? Que son las amarillas. Dentro de las carpetas podríamos tener otras subcarpetas y también podríamos tener archivos, ¿sí? Y más adelante, bueno, agregamos los accesos directos y los comprimidos, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar únicamente con la estructura básica, que son carpetas formadas por subcarpetas y archivos, que si ustedes se acuerdan, nos daban lugar a una estructura, a un diagrama de clases, como este que se muestra acá en la filmina, en la cual teníamos un elemento file system que representaba cualquier objeto, cualquier tipo de objeto que podía agregarse al sistema de archivos, y heredando del elemento file system teníamos los archivos y las carpetas, ¿sí? Además, con las nuevas incorporaciones posteriores teníamos el acceso directo como un hijo directo del elemento file system, y también teníamos un comprimido que compartía la mayor parte del comportamiento con la carpeta, y por eso heredábamos de carpeta. El elemento file system tenía un nombre, una fecha de creación, get nombre es nombre, get fecha de creación. No habíamos hecho set fecha de creación porque no tenía sentido, si esa fecha se establece una vez que el archivo o la carpeta se crea y no va a cambiar a futuro. Y después teníamos dos métodos abstractos que eran el getTamaño y el getCantidad de archivos. ¿Por qué estos métodos eran abstractos? Bueno, porque en el archivo básicamente el getTamaño devolvía el valor de su atributo, tamaño, cuánto ocupaba, cuánto pesaba ese archivo en el file system. Y getCantidad de archivos retornaba 1, ¿sí? Porque un archivo representa un archivo. Y la carpeta, por su parte, estaba formada por un conjunto de elementos que podían ser de cualquier tipo. Podían ser accesos directos, archivos, otras carpetas o incluso comprimidos. La carpeta redefinía el getTamaño calculando la suma de todos los tamaños de los elementos que contienen, y ahí hacíamos uso del polimorfismo, ¿sí? En el cual si uno de los elementos era un archivo, iba a devolver el tamaño, y si era una carpeta se iba a invocar ese método nuevamente, delegándolo en la nueva subcarpeta para que calcule el tamaño total. Y después teníamos, bueno, la cantidad de archivos, que era similar, recorría todos sus elementos y a cada elemento le pedía la cantidad de archivos. Si era un archivo devolvía 1, y si era una carpeta volvía a llamar al mismo método y hacía el cálculo, entrando en profundidad de esta forma en toda la jerarquía de carpetas y subcarpetas. Bien, yendo al código, teníamos el elemento file system, ¿sí? Con una fecha de creación de tipo localDate, un nombre, y una fecha de modificación, como vimos recién. La carpeta, que agrega una lista de elementos de tipo elemento file system, y el archivo, que tiene el tamaño y la extensión. Bien, lo que vamos a hacer ahora es incorporar a este sistema de archivos, ¿sí? Nosotros después teníamos acá una clase que hicimos de prueba, ¿sí? Un sistema operativo que tenía una carpeta raíz, ¿sí? En la cual íbamos a agregar diferentes subcarpetas. Agregábamos una carpeta sistemas, 3 años, 3 carpetas correspondientes a 3 diferentes años de la carrera, en este caso ingeniería de sistemas, una carpeta para representar programación orientada a objetos. Bueno, después teníamos fotos, mascotas, paisajes, donde mascotas y paisajes eran subcarpetas de fotos, y después creábamos diferentes archivos, uno que representa el parcial de programación orientada a objetos, que tenía nombre parcial, extensión doc y tamaño 50,5, un archivo recuperatorio de programación orientada a objetos, también nombre recuperatorio, en este caso es una extensión PDF, y tenemos un tamaño de 150,5, y un archivo prefinal, ¿sí? También es un archivo de tipo doc y de tamaño 20,5. Agregábamos estos archivos a la carpeta correspondiente a programación orientada a objetos, y bueno, diferentes tipos de archivos que agregamos a las carpetas, ¿sí? Lo que queremos entonces, bueno, acá hay un link también, ¿sí? Bueno, acá imprimíamos diferentes tamaños. Este código obviamente les va a quedar disponible para que puedan consultar. Bien, lo que queremos hacer entonces es agregar a este sistema operativo la posibilidad de realizar búsquedas de archivos, ¿sí? Por ejemplo, quiero encontrar todos los archivos que tengan una extensión doc, una extensión .doc, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Desde el sistema operativo lo que podríamos hacer directamente, ya que todos los elementos están contenidos dentro de
de la raíz, ¿sí? Acuérdense que el sistema de archivos va a ser una estructura de este estilo, entonces todos los elementos del sistema operativo van a depender de la carpeta inicial, que es la raíz. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es a la carpeta agregarle, vamos a hacerlo acá al final, agregarle un método que retorne, ¿sí? Un método buscar, al cual yo le voy a pasar una extensión y me va a devolver un ArrayList, un vector o cualquier estructura de datos que a ustedes les resulte conveniente, de archivos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un public. Yo voy a usar ArrayList en este caso. Voy a devolver archivos. Y le voy a poner buscar por extensión. Le voy a pasar la extensión que estoy buscando. ¿Sí? Obviamente no le voy a pasar un .doc, no voy a buscar únicamente .doc. ¿Sí? Sí. El problema me plantea que quiero encontrar todos los archivos con extensión .doc. Yo no lo voy a hacer tan específico, ¿sí? Lo voy a hacer genérico, al cual de forma tal que yo le pase la extensión que quiera, y si el día de mañana me quieren buscar archivos txt, me siga funcionando el mismo método. Entonces, voy a buscar todos por extensión, todos los archivos con la extensión dada. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, inicialmente vamos a tener que tener una estructura de datos similar a la que vamos a retornar para ir almacenando los archivos que cumplen con la condición que yo estoy buscando, con poseer o no poseer esta extensión. Entonces vamos a definir un ArrayList de archivos, de archivo, resultado, ¿sí? Y lo vamos a inicializar como una lista vacía. Y ahora, ¿qué sería lo que tenemos que hacer? Volviendo al sistema de archivos, bueno, tendría que recorrer cada uno de mis elementos y preguntar si tiene la extensión que estoy buscando o no. El problema va a ser que, obviamente, mis elementos no van a ser únicamente archivos, sino que también voy a tener carpetas. ¿Sí? Olvidémonos por el momento de los accesos directos y de los comprimidos. ¿Sí? Vamos a buscar únicamente archivos. Obviamente, el acceso directo y el comprimido, al depender también de la misma estructura de Elementor File System, va a tener que implementar este método si lo pusiéramos abstracto luego en la superclase. Pero como por ahora está en carpeta, ¿sí? No vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, recorrer todos mis elementos por cada... fíjense, yo tengo que recorrer mi lista de elementos, ¿sí? Si recordamos acá arriba, elementos es un ArrayList que va a guardar Elementor File System. O sea que yo no sé si lo que hay guardado en cada posición del ArrayList es un archivo o es una carpeta. De esta forma yo acá no puedo tomar esa decisión y voy a tener que decir, bueno, por cada Elementor File System, ¿sí? Hijo, vamos a ponerle, de mis elementos, de div.elementos, ¿y qué voy a hacer? Lo que no tendría que hacer, ¿sí? Porque entraríamos en un problema de un sistema muy dependiente de los tipos de datos que tengo al momento del diseño, ¿sí? Es preguntar por tipo, lo que siempre les decimos. Si el hijo es un archivo, ¿sí? Me fijo en la extensión. Y si es me fijo en la extensión. Y si es una carpeta, ¿sí? Si es una carpeta, entonces busco dentro de esa subcarpeta. Eso estaría mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo el día de mañana, o bueno, ahora inmediatamente incorpore los nuevos tipos de elementos file system, por ejemplo el acceso directo y la carpeta comprimida, ¿sí? El comprimido, entonces tengo que agregar una condición nueva acá, ¿sí? Porque puede ser que quiera buscar dentro de un comprimido o no, eso ya es decisión o me lo va a plantear el problema en sí, si tengo que buscar dentro de los comprimidos o no cuando busco archivos con cierta extensión. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tratar de manera uniforme cada uno de los hijos, ¿sí? Sea un archivo o sea una carpeta. Y ahí es donde entra lo interesante de la programación orientada a objetos, que es el polimorfismo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, si es un archivo, me tendría que fijar en la extensión. Y si es una carpeta, tengo que seguir buscando recursivamente. La carpeta en sí no me va a aportar un resultado directo a la búsqueda, porque yo estoy buscando archivos, no estoy buscando archivos y carpetas. Solo archivos quiero. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer para manejarlos de manera uniforme? Es decir, bueno, hijo
punto, y llamar al buscar, ¿sí? Que no lo tengo, obviamente, porque no está definido en la superclase. Tendría que buscar por extensión, ¿sí? Dentro del hijo. De tal forma que, ¿qué va a pasar? Si es una carpeta, vuelve a entrar al mismo método, pero de esta subcarpeta. Y si es un archivo, ¿sí? Ahí me voy a fijar si cumple o no cumple con la condición de búsqueda. ¿Sí? Como hacíamos en los demás métodos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros acá en el getTamaño, lo que hacíamos es, para cada elemento del sistema de archivos, o sea, para cada hijo, acuérdense que llamábamos a cada elemento, le pedíamos el tamaño, ¿sí? Que siempre chequeábamos que este método sea el mismo para asegurarnos de que estamos yendo en profundidad en el sistema de archivos, en el árbol que se define. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer algo similar al método getTamaño. Lo que vamos a decir es, a cada hijo le voy a decir, busca por extensión, y le voy a pasar la extensión que me está pidiendo el usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pasa acá? Lo que tengo que hacer primero es definir el buscar por extensión, ¿sí? Con esta misma asignatura, lo voy a tener que declarar en la clase, en la superclase de carpeta, que en este caso es elemento file system. Entonces en el elemento file system yo voy a agregar un nuevo método, que obviamente en este caso, fíjense que va a tener que ser abstracto, porque a nivel de elemento file system yo no sé cómo proveer comportamiento, cómo proveer un código concreto a este método, ¿sí? Porque va a ser diferente para el archivo y la carpeta. Entonces, ahora sí, fíjense que acá no hay problema, busco por extensión, sigue funcionando. Acá, bueno, me falta hacer algo todavía, a ver qué voy a hacer con estos hijos, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos acá una pregunta, ¿qué hago con estos hijos? ¿O qué hago con el resultado? ¿Sí? Para dejarlo para después. Y vamos a terminar el método retornando el resultado, ¿sí? Es decir, la lista de archivos que cumplían con la condición. Ahora, vamos a ir al archivo. Fíjense que ahora va a dejar de compilar porque me está diciendo que necesito implementar los métodos abstractos de la interfaz. Yo agregué un método abstracto nuevo, lo tengo que implementar en cada una de las subclases. Entonces vamos a poner que implemente el método buscar por extensión, ¿sí? Y acá, ¿qué me tengo que fijar? Ahora fíjense, yo soy un archivo, ¿sí? El objeto que recibe el mensaje, buscar por extensión, una extensión dada, es un archivo. Entonces me tengo que fijar si yo, ¿sí? Punto getExtensión es igual a la extensión que busca, ¿sí? Entonces ahí ya tengo la respuesta a lo que está buscando el usuario, ¿sí? Si yo tengo la extensión que buscan, entonces yo me tengo que devolver como resultado. Y si no, no tendría que devolver nada. ¿Cuál es el problema? Yo acá no puedo decir si cumplo, es decir, si yo tengo la extensión que busca el usuario, me retorno yo. ¿Por qué? Porque ¿yo qué soy? Yo soy un archivo. Y la asignatura del método lo que está pidiendo es que devuelva una lista de archivos, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer algo similar a lo que hacíamos en la carpeta. Voy a tener que declarar un ArrayList, ¿sí? En el cual, un ArrayList de archivo, ¿sí? Resultado. Lo vamos a crear vacío. Y lo que voy a hacer es, si yo cumplo con la extensión, o sea, si el archivo que recibe el mensaje tiene la extensión que busca el usuario, entonces lo que voy a hacer es, al resultado, me voy a agregar yo. Add this. Me agrego yo como parte del resultado, ¿sí? Y si no cumplo, ¿qué agrego? Nada, no me agrego y no tengo nada para agregar. Y saliendo del método digo retorno resultado. Entonces, ¿qué efecto va a tener este método? Lo vamos a comentar por acá. Vamos a hacer un comentario acá de documentación. Si yo archivo, tengo la extensión que busca el usuario, ¿sí? Me agrego en una lista y retorno la lista conmigo como contenido. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo no tengo la extensión que busca el usuario, fíjense que acá no voy a devolver null, ¿sí? ¿Por qué? Porque el usuario quiere una lista con los archivos que cumplen. Entonces, si yo no cumplo, devuelvo una lista vacía. Tiene más sentido que devolver null, ¿sí?
Entonces, en este caso, fíjense, si no cumplo, no entro a este if y retorno la lista sin agregar ningún elemento. La lista vacía. ¿Se entiende? Si yo no tengo la extensión que busca el usuario, retorno una lista vacía. Y esto me va a evitar controles adicionales que tendría que hacer en la carpeta, ¿sí? Porque si yo acá devuelvo un null, acuérdense que siempre que devuelvo un null, quien invoque ese método va a tener que controlar que el resultado no sea null, ¿sí? Para no aplicar después algún método y me salga alguna null pointer exception. ¿Bien? Entonces, resumen nuevamente. Estoy en la clase archivo, estoy buscando todos los archivos que cumplen con una extensión que el usuario me pasa como parámetro, creo una lista vacía, ¿sí? Instancio una nueva lista, y me fijo, si yo tengo la extensión que busca el usuario, es decir, si this.getExtensión es igual a la extensión que el usuario me pasa como parámetro, entonces yo me agrego como resultado de la búsqueda, ¿sí? Y si no, no me agrego. Es tan sencillo como eso. Y siempre, bueno, retorno esa lista con un elemento que va a ser el archivo que recibe el mensaje, si cumple con el requerimiento de la extensión que busca el usuario, o una lista vacía si no cumple. ¿Sí? Bien, ahora que lo implementamos, el buscar por extensión en el archivo, volvemos a la carpeta. ¿Qué hago con los resultados? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, esto, recuerden, me va a devolver una lista, porque es el método de buscar por extensión es el mismo que estoy definiendo. Me va a devolver una lista con todos los archivos que cumplen con la extensión que busca el usuario. ¿Sí? O sea que el resultado de esto es una lista. ¿Qué tendría que hacer? Fíjense, yo la llamo con cada hijo. Cada hijo de la carpeta que recibe el mensaje va a devolver una lista con todos sus elementos que cumplen. ¿Sí? Volviendo. Acá, imagínense, la raíz recibe el mensaje, buscame la extensión PDF, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir al primer hijo, que es la carpeta today, dame todos los archivos que tengan extensión PDF. Today es una carpeta, entonces, ¿qué va a hacer? Va a mirar en sus subcarpetas. Le va a decir a primer año, dame todos sus hijos que tengan extensión PDF. Es una carpeta primer año, así que delega sus subcarpetas. Proc2 la recibe y empieza a delegar a sus hijos. Parcial ahora es un archivo que no tiene la extensión PDF, entonces me va a devolver una lista vacía. ¿Sí? Esa lista vacía no contribuye al resultado de proc2. Ahora, recu.pdf sí tiene extensión PDF, entonces va a devolver una lista con el archivo recu.pdf como elemento de esa lista, como único elemento de esa lista. ¿Qué tendría que hacer proc2? ¿Sí? Esa lista que me retornó el método, agregarla a mi resultado parcial, a la lista parcial que va manteniendo proc2, sí, que sería esta, la lista resultado del método buscar por extensión de la carpeta. La tendría que agregar ahí, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente con todos los demás archivos. Cuando venga acá me va a devolver una lista vacía, ¿sí? Entonces la lista de proc2 va a tener el archivo recu.pdf, que se la va a pasar al primer año, que va a tener que acumularla con los demás hijos, en este caso no hay ninguno, bueno, y así va subiendo hasta que la raíz recolecta todos los archivos que cumplen con lo que el usuario busca de todos sus hijos, ¿sí? Y cada hijo, ¿sí? Por transitividad o por delegación, en realidad lo va a pasar a cada uno de sus hijos. Y así hasta llegar a los archivos que son las hojas del árbol. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Bueno, pasarlo a esta lista, a la lista de resultados. Esta lista de resultados va a ir acumulando los resultados parciales de cada uno de los hijos. Entonces yo tendría que hacer resultado y tendría que agregarle todos estos elementos, ¿sí? Lo que no tendrían que hacer es hacer el método add. Obviamente acá el compilador no me va a dejar, pero si ustedes lo hacen en papel no les va a saltar este error. ¿Por qué? Porque el método add, recuerden que agrega un elemento, ¿sí? Y resultado espera que yo le agregue un archivo. ¿Y acá qué le estoy pasando? Esto me está dando una lista de archivos. Entonces el método add no me sirve para este caso. Yo tendría que recorrer cada uno de estos hijos, ¿sí? E ir agregándolos por uno. Eso lo puedo hacer a mano o puedo utilizar otro método que tienen las colecciones, que es el método addall, ¿sí? El método addall lo que hace es agregar cada uno de los elementos de la lista que recibe como parámetro a la lista que recibe el mensaje, ¿sí? Hace la unión de esta lista con la lista que pasó como parámetro. Me ahorro simplemente de hacer el for, ¿sí?
Si no recuerdan este método y quieren hacer el for a mano, el for es recorrer cada uno de estos elementos e ir agregándolo a la lista de resultados, también es una solución válida, ¿sí? Porque es básicamente lo que hace el método add. Bien, entonces con eso tendríamos resuelto el buscar por extensión en los archivos y las carpetas. Ahora, al estar el método definido en el elemento file system, también lo voy a tener que agregar en todos sus hijos. Por ejemplo, en el link tendría que implementar el método buscar por extensión. Y en este caso, como yo dije que busco archivos, ¿sí? No me interesa agregar accesos directos, ¿sí? Porque ese acceso directo, el archivo que apunta el acceso directo, va a estar en otra parte del file system, ¿sí? Y podría decidir agregarlo o no agregarlo. Ahí viene una decisión, acá en el problema no lo planteé. Lo que podría hacer, bueno, es delegarlo. Simplemente decir que retorno. Yo como acceso directo no me voy a agregar porque no soy un archivo, pero le podría decir, si ustedes se acuerdan tenía un elemento destino, ¿sí? Lo podría delegar al destino. Retornar destino.buscar por extensión y le paso la extensión. Entonces si el destino cumple con la condición de búsqueda se va a agregar y si no, no se va a agregar, ¿sí? Esta es una posible decisión de qué pasa con un acceso directo. Podría ser que no, si el acceso directo no se agrega y no se fija en qué apunta. Eso lo va a especificar el problema o los requerimientos del cliente cuando me pide un sistema de este estilo. ¿Y qué pasa con la carpeta? Con el comprimido. Como el comprimido hereda de la carpeta, va a heredar el comportamiento de la carpeta. Es decir, si yo no redefino el método buscar por extensión en el comprimido, se va a ejecutar el buscar por extensión de la carpeta y va a buscar dentro de los elementos del comprimido, ¿sí? Si esa solución me va bien, listo, queda acá el problema. Si yo quiero que, si el comprimido no cumple con la condición de búsqueda, que no va a cumplir porque no es un archivo, no se fije dentro de sus elementos, entonces tendría que redefinir el buscar por extensión y decir que devuelva una lista vacía, por ejemplo. En este caso lo voy a dejar así que me sirva para no complicar el problema, ¿sí? Entonces, podríamos probar qué pasa en nuestro sistema operativo, que yo tenía diferentes archivos y carpetas que fui creando. Fíjense, vamos a mirar, por ejemplo, qué tipos de archivos tenemos. Acá tenemos dos doc, ¿sí? Que serían el parcial de objetos y el prefinal de objetos. Entonces vamos a hacer sobre la raíz una búsqueda. Fíjense que acá yo tenía diferentes salidas que van a aparecer ahora en la consola, el tamaño de diferentes archivos. Y ahora lo que voy a decir, voy a definir una ArrayList de archivos. Archivos doc, se va a llamar por ejemplo, y voy a decir que voy a guardar en esta variable archivos doc el resultado de buscar por extensión desde la raíz, ¿sí? Todos los archivos con extensión doc. Y vamos a imprimir el resultado de esa búsqueda, ¿sí? Por ahora, bueno, esto lo dejo, pero no le hagan casos, resultado anterior. Entonces vamos a correr este main de prueba para ver que todo esté funcionando bien. Bien. Entonces ahí me dio por resultado primero el tamaño, ¿sí? esos system-out que tenía antes, y acá estaría el resultado de la búsqueda. Fíjense que me devolvió únicamente, yo le pedí buscar por extensión a la raíz, ¿sí? a la carpeta padre o madre de todos los demás elementos, y me encontró parcial.doc, prefinal.doc, dos veces. ¿Por qué prefinal.doc me lo encontró dos veces? Bueno, porque si ustedes se fijan acá arriba, yo había creado un acceso directo, un link, ¿sí? A prefinal de objetos, que es de extensión doc. Y el comportamiento que nosotros le dimos en el link es que vuelva a buscar en el destino, ¿sí? Esta solución me puede servir o no, bueno, dependiendo de lo que plantee el problema. En este caso podría ser que yo le hubiera pedido el buscar por extensión a una carpeta que no contenía el archivo original y sí contenía el acceso directo, entonces me va a devolver el acceso directo, el archivo, ¿sí? Porque puedo acceder a través del acceso directo. De nuevo, depende lo que plantee el problema, si esa solución es válida o no es válida, ¿sí? En este caso, como yo decidí que en el caso de los links acceda al archivo que apunta para ver si cumplía o no con la condición, está bien que me lo devuelva dos veces, ¿sí? Podríamos hacer otra búsqueda simplemente cambiando
acá y decir, bueno, ahora búscame todos los archivos XLS. Creo que había uno que habíamos definido, así que tendría que haber un resultado, ¿sí? Correlativas.xls. Funciona bien. Y si le pido, por ejemplo, XXX, me va a devolver una lista vacía que no hay ningún resultado. ¿Sí? Me devuelve una lista vacía. Bien, ahora, ¿cómo puedo hacer para incorporar nuevos tipos de búsquedas? Por ejemplo, quiero buscar todos los archivos cuyo tamaño sea mayor a un tamaño dado. Quiero todos los archivos mayores a 20 KB. Bueno, en principio tendría que armar un nuevo método, ¿sí? Este método similar a este, así que sería un public ArrayList de archivos. Buscar tamaño mayor a un tamaño dado, un tamaño mínimo que estoy buscando, tamaño mínimo, vamos a ponerle, ¿sí? Y la implementación de este método va a ser muy similar. Fíjense que yo me voy a copiar todo el código, todo el cuerpo del código, y lo único que voy a cambiar es que en vez de preguntar el getExtensión, que sea igual a la extensión dada, voy a decir this.getTamaño, que es lo que estoy buscando. Yo quiero que sea mayor que el tamaño mínimo, mayor o mayor igual, como ustedes lo implementen. ¿Sí? Entonces, si el tamaño de este archivo es mayor que el tamaño mínimo que busca el usuario, ¿sí? Lo agrego al resultado de búsqueda. Y si no, no lo agrego y le voy a devolver una lista vacía. Para que esto funcione también en las carpetas, ¿sí? Este método va a ser, de nuevo, muy similar. Fíjense que yo me lo voy a copiar y pegar, lo cual ya debería ser una alarma. Buscar tamaño mínimo le habíamos puesto. Perdón, tamaño mayor. Entonces, en la carpeta, buscar tamaño mayor. Y acá, doble tamaño mínimo. ¿Sí? Fíjense que acá esto no cambia. Acuérdense que siempre que trabajamos con este tipo de estructuras con formas de árboles, vamos a tener este tipo de for, ¿sí? Un for por cada elemento y hacer algo con cada uno de los hijos. En este caso lo que tengo que preguntar es, bueno, voy a llamar al buscar tamaño mayor, ¿sí? A cada hijo le voy a decir que busque a todos los archivos que tengan un tamaño mayor a este tamaño mínimo. ¿Qué voy a hacer con el resultado parcial de cada uno de estos hijos? Bueno, lo voy a agregar todo a un resultado total que va a ir acumulando los resultados de cada hijo. Acá me está pintando en rojo el IDE porque tengo que crear el método abstracto buscar tamaño mayor en Elementor File System. ¿Sí? Bueno, ahí lo hice automático, me lo creo con una colección genérica. Yo lo voy a hacer de tipo ArrayList. ¿Sí? Y ahí tendría otro método de búsqueda. Vamos a ponerlo público. Buscar tamaño mayor, doble tamaño mínimo. Me va a faltar ver qué hago en el link, ¿sí? Porque en este caso también voy a tener que implementarlo. Buscar tamaño mayor se llamaba. Me voy a copiar de acá la asignatura para asegurarme de que sea correcta. Buscar tamaño mayor, ¿sí? Y lo que voy a decir al destino, que busque tamaño por extensión, ¿sí? Vamos a mantener la misma lógica de comportamiento en el acceso directo para todos los métodos buscar. Si cuando buscaba por extensión yo delegaba al archivo destino, bueno, cuando busco por tamaño también lo delego al archivo destino. Buscar tamaño mayor sería. Ahí. ¿Sí? Y con eso estaría. Entonces vamos a buscar en nuestro sistema operativo, vamos a dejar acá doc para que les quede en el ejemplo, y vamos a hacer otra búsqueda. Voy a buscar todos los archivos mayores a 50. A 50 KB. Si recuerdan por acá teníamos, bueno, acá me va a devolver todos los que son fotos, ¿sí? Me los va a devolver, y acá también hay más fotos, este me lo va a devolver, bueno, y acá de los archivos es mayor, así que bueno, vamos a ponerle 60 para, por ejemplo, que no me devuelva el parcial, ¿sí? Tampoco me va a devolver el prefinal, y sí me debería devolver el recuperatorio. Entonces vamos a buscar tamaño mayor, por ejemplo, a 60. O a 100 más, vamos directamente a 100. ¿Sí? Es un ejemplo para probar. Y obviamente acá vamos a imprimir los archivos con tamaño mayor a 100. Corremos este ejemplito de prueba. ¿Sí? De nuevo, bueno, me van a aparecer en el primer resultado los archivos .doc. Y en la segunda lista me va a ir devolviendo
todos los archivos cuyo tamaño sea mayor al tamaño que buscó, que eran 100 KB. Me va a devolver recuperatorio, correlativas, y acá vienen todas las fotos. Gatito, perrito, caballito, montañas, ¿sí? Fíjense que todos los resultados de la búsqueda, los resultados de la búsqueda, bien digo, cumplen con la condición especificada en el main, que es que sean mayor que 100. ¿Se entiende? Ahora, me imagino que ya se estarán dando cuenta que estos dos métodos que yo implementé, de hecho copié y pegué, o sea que son métodos que son iguales. La pregunta es entonces, ¿cómo hago para abstraer todos estos métodos de búsqueda en un solo método? Porque si se fijan, ahora yo quiero buscar, por ejemplo, tamaño menor, tengo que hacer un nuevo método de búsqueda y lo único que va a cambiar es este signo de acá, ¿sí? Si quiero buscar, por ejemplo, todos los archivos que tengan, bueno, acá no tengo el nombre, está en la superclase, pero todos los archivos cuyo nombre contenga la palabra, por ejemplo, objetos, ¿sí? Entonces tengo que hacer un nuevo método y cambiar esta condición del if, ¿sí? Para preguntarle si this.getNombre contains objetos. Entonces, fíjense que la estructura del método en este caso es exactamente la misma, ¿sí? En el caso del archivo, lo que hago es, en los dos casos, creo una lista en la cual voy a devolver el resultado. Pregunto por una condición, si el archivo cumple con la condición, la agrego al resultado de búsqueda y si no cumple, no lo agrego. Es siempre igual. Y lo mismo en la carpeta. En la carpeta, fíjense que los dos métodos son iguales estructuralmente. Creo una lista vacía, recorro cada uno de los hijos, al resultado le digo adol, ¿sí? Y llamo al buscar por extensión. Fíjense, en este caso incluso es exactamente igual. Lo único que cambia es que llamo al método que estoy definiendo en cada uno de los hijos, sobre cada uno de los hijos, ¿sí? Pero en este caso es exactamente igual el método. Me cambia acá el parámetro, así que en un caso es string y en otro caso es doble, y eso es algo que voy a tener que solucionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, lo que tengo que hacer es, acuérdense, la porción de código que me está molestando, que cambia, ¿sí? Que en este caso, bueno, es el nombre del método, pero como yo voy a hacer un único método, se me va a solucionar ese problema. El problema está acá. El problema está en el archivo, en la condición, que es, ¿qué miro del archivo para saber si lo tengo que agregar como resultado de búsqueda o no lo tengo que agregar como resultado de búsqueda? ¿Sí? Y esta solución, más o menos ya la estuvieron viendo, y la idea es crear condiciones o crear filtros de búsqueda, ¿sí? ¿Qué hacía un filtro de búsqueda o una condición? Era una clase muy chiquitita que recibía el elemento como parámetro en un método que normalmente llamábamos cumple, ¿sí? Y entonces decíamos, si ese elemento, chequeábamos que ese elemento cumpla o no cumpla con la condición. Las condiciones varían, entonces voy a tener una clase diferente por cada condición posible. En este caso voy a tener una condición que se va a fijar en la extensión del archivo, ¿sí? Y otra condición que se va a fijar en el tamaño del archivo o de la carpeta, así lo que reciba como parámetro. En este caso yo estoy buscando archivos, ¿sí? Entonces las condiciones van a ser sobre los archivos. Siempre las condiciones van a recibir como parámetro el mismo tipo de elemento que estoy buscando, ¿sí? Que es lo que yo quiero devolver en la lista. Porque va a ser justamente a quien yo le voy a pedir diferentes atributos, diferentes cualidades, para comprobar si cumplen o no cumplen con lo que el usuario quiere encontrar. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Bueno, normalmente las vamos a agrupar todas las condiciones en un nuevo paquete, ¿sí? Condiciones o filtros, como la quieran llamar. Vamos a llamarle condiciones. Y acá voy a definir, en este caso, una condición por extensión, ¿sí? Entonces voy a decir que una nueva clase, condición, extensión, ¿sí? Y le voy a hacer un método public boolean cumple, que va a recibir un archivo, ¿sí? Bueno, acá como estoy en otro paquete, voy a tener que importar esta clase archivo. Perdón. Pero voy a tener que importar la clase archivo del paquete que lo contiene, ¿sí? ¿Y cómo voy a implementar este cumple? Voy a decir, sí, el archivo que viene como parámetro, punto, getExtensión, punto, es igual
a la extensión que busca el usuario, que de dónde la saco, ¿sí? A una extensión buscada, que todavía no sé dónde la tengo, voy a retornar true. Y si no, voy a retornar false. ¿Sí? Este código se puede hacer más corto, ahora lo vamos a ver. Pero primero lo que tenemos que decidir es de dónde va a sacar esta condición buscada, esta extensión buscada. ¿Sí? Yo no puedo pasarla acá como parámetro, porque vamos a ver qué pasa. Si yo la paso acá como parámetro, extensión buscada. ¿Sí? Porque ahí lo soluciono. La extensión buscada. Pero ¿qué pasa cuando yo hago una nueva condición? Voy a hacer una nueva clase que se va a llamar condición tamaño mayor. Fíjense que le pongo el mismo nombre que la consulta del método que hacía antes, ¿sí? Condición tamaño mayor. Yo acá en el archivo preguntaba, ¿sí? Buscar por tamaño mayor. Ahora esto se va a transformar en una condición tamaño mayor. La condición tamaño mayor va a tener una implementación similar a esta, ¿sí? Pero ¿qué va a mirar? En un principio yo le pasaría el tamaño mínimo, ¿sí? Y me fijo si el archivo que viene como parámetro tiene un tamaño que sea mayor al tamaño mínimo. ¿Sí? El problema que voy a tener acá, si yo planteo la solución de esta forma, es que si ustedes miran, la asignatura de los métodos cumplen es diferente. O sea, fíjense, en condición tamaño mayor recibe un archivo y acá recibe un doble. Y en condición por extensión recibe un archivo, recibe una string que representa la extensión que estoy buscando. ¿Sí? Entonces no voy a tener forma de estos dos métodos abstraerlos en una superclase. ¿Y para qué necesito una superclase? La necesito porque yo ahora, en el elemento FileSystem, tengo que reducir todos estos métodos buscar a un solo método buscar. ¿Sí? Lo cual tiene lógica, porque yo cuando busco archivos en una carpeta, es impráctico tener un método buscar por cada diferente atributo. Porque si el día de mañana agrego un atributo nuevo, tengo que agregar un método buscar nuevo y tengo que empezar a modificar el código existente. Entonces la idea sería que esto se reduzca, ¿sí? A un método buscar, ¿sí? Y que esto, por extensión o por tamaño, que antes estaba definiendo un método distinto, se transforme en el filtro o en la condición de búsqueda que estoy buscando, ¿sí? De las características de los archivos que estoy buscando. Entonces, condición, lo que busco. Entonces, fíjense, yo necesito pasarle como parámetro un elemento de tipo condición extensión, un elemento de tipo condición tamaño mayor, ¿sí? O cualquier otra condición que pueda incorporar a futuro. Para eso, todas estas condiciones tienen que respetar una interfaz común, ¿sí? Para poder pasarla como parámetro ese tipo de abstracción y luego a la hora de instanciarla pueda instanciarla con cualquiera de sus subclases, ¿sí? Yo defino una condición que va a ser una abstracción de cualquier tipo de condición por extensión o condición tamaño mayor, entonces después a este método buscar le voy a pasar cualquiera de estas condiciones concretas, ¿sí? Y va a tener que funcionar, debería funcionar, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer acá es definir esta interfaz condición, que va a ser en principio una clase abstracta, ¿sí? Que va a tener un método public boolean cumple, que va a recibir el elemento sobre el que yo quiero ver si cumple o no cumple con la condición, en este caso es un archivo, ¿sí? Y fíjense que yo acá no puedo mantener esta asignatura, porque si no tendría que tener, de nuevo, un método cumple por cada variación de los tipos de los parámetros. ¿Y qué pasa si condición por extensión, qué voy a poner en el método cumple que reciba un doble? No tiene sentido, voy a empezar a heredar métodos que voy a tener que implementar con comportamiento vacío, ¿sí? O con un comportamiento por defecto que por ahí no representa lo que yo quiero definir en esa clase. Entonces, ¿dónde voy a guardar esta extensión para poder hacer que esta clase herede de una condición y poder pasarla como parámetro al método de búsqueda? No me va a quedar otra que este string, que no puedo pasar como parámetro para respetar la asignatura del método cumple, ¿sí? Que en principio solo debería recibir
perdón, me falta un abstract acá, solo debería recibir un archivo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, cuando creo una condición por extensión, le voy a pasar como parámetro la extensión buscada. Y la voy a guardar en un atributo de la clase condición por extensión. ¿Sí? Entonces, cuando cree el constructor, le voy a pasar la extensión buscada, la almaceno, y a la hora de chequear si un archivo cumple o no cumple con la extensión que el usuario quiere buscar, me voy a fijar en el atributo. ¿Sí? Le agrego this para que quede claro. ¿Se entiende? Ahora este método lo voy a hacer un poquito más corto. Fíjense que si esto cumple, retorna true. Si no cumple, retorna false. Entonces, esto no tiene mucho sentido. Yo podría directamente decir que retorno el resultado de ver si la extensión del archivo es igual a la extensión buscada. ¿Sí? Si la extensión es igual a la extensión buscada, me va a devolver true. O sea, esto devuelve true, entonces el método devuelve true. Y si no son iguales, me va a devolver false el equals y voy a devolver un false. Me queda mucho más simple de leer el código, ¿sí? Que una condición por extensión, un archivo, ¿sí? Cumple con una condición por extensión si la extensión del archivo es igual a la extensión que le pasé a la condición cuando creé este filtro o esta condición de búsqueda. ¿Sí? Y lo mismo acá, voy a decir que la condición tamaño mayor extiende condición, o sea, una condición de tamaño mayor es una condición de búsqueda. Esto que me está molestando acá, para que el método cumple realmente siga la asignatura de la superclase, lo voy a poner como un atributo de instancia y voy a generar un constructor que recibe el tamaño mínimo de búsqueda, lo almacena, ¿sí? Y a la hora de chequear si un archivo cumple o no cumple con una condición tamaño mayor, lo que voy a hacer es chequear contra ese atributo. Y acá lo mismo, voy a retornar directamente el resultado de la comparación. ¿Sí? Este return true, return false no me hace falta. Si lo quieren hacer así está bien, ¿sí? Pero están perdiendo tiempo de codificación y líneas de código adicionales cuando lo podríamos simplificar. Y se lee de la misma forma que un código legible. ¿Sí? Muchas veces, por ahí, para reducir líneas, hacemos que el código sea menos legible. En este caso, al menos a mí me resulta más legible esto, retornar directamente el resultado de la comparación, que un if, que tengo que ver por qué puso él, si podría haber retornado esto. Bien, repasando entonces, definimos una condición, ¿sí? Una clase abstracta condición que tiene un único método cumple, que es abstracto, y que va a recibir un archivo como parámetro. Y después voy a tener subclases por cada condición diferente que yo quiero mirar sobre los archivos para ver si cumplen o no cumplen. Por ejemplo, una condición por extensión, ¿sí? Que se va a fijar si la extensión del archivo es igual a la extensión que busco, ¿sí? En la condición de búsqueda. Y una condición por tamaño mayor que se va a fijar si el tamaño del archivo es mayor que el tamaño mínimo que estoy buscando. ¿Cómo repercute esto en mi sistema de archivos? Bueno, en elemento file system, fíjese, ahora tengo este método que recibe una condición. Lo que voy a tener que hacer es importarla, ¿sí? Importar porque lo puse en un paquete diferente. Bueno, que me quedaron algunos imports innecesarios. Entonces importo el paquete, ¿sí? La condición dentro del paquete condiciones que está dentro a su vez del paquete file system. Hacer paquetes nuevamente no es necesario, pero me ayuda a organizar un poquito el código. Y entonces digo que el método buscar, fíjense que es buscar genérico, ¿sí? No hago un buscar por cada tipo de condiciones que quiero buscar sobre los archivos. Hago un método buscar genérico que devuelve una lista de archivos, ¿sí? Que cumplan con una condición que le paso como parámetro. ¿Quién decide qué condición busco? El usuario, ¿sí? El que use, el que invoque, el que mande el mensaje buscar sobre una carpeta, ¿sí? O sobre un archivo, ¿sí? No es decisión de la carpeta saber qué está buscando el usuario, ¿sí? Eso siempre viene como parámetro. Es el que usa el método quien decide qué resultados quiere obtener. Ahora, vamos a revisar en el archivo. Teníamos dos métodos buscar, ¿sí? Fíjense que acá se me está quejando que el override ahora no estoy sobreescribiendo nada, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es, este método que antes tenía buscar por extensión, ahora se transforma en un buscar que recibe una condición como parámetro, ¿sí? Nuevamente esta condición, como la puse en otro paquete, la voy a tener que importar.
Este buscar por tamaño mayor lo voy a sacar, porque ahora las dos condiciones están representadas en el mismo método buscar, ¿sí? Este código, bueno, ahora me queda obsoleto esta documentación, la voy a sacar. Y ahora, ¿cómo transformo esta línea de código siguiendo el nuevo protocolo para hacer las búsquedas? Esta condición, this.getExtensión es igual a una extensión dada, ahora está dentro de la condición, ¿sí? Si estoy buscando archivos que tengan una extensión determinada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se los delego a la condición para que se fije. Voy a decir condición, punto, cumple, y le tengo que pasar un archivo. ¿Qué archivo quiero que la condición chequee si cumple o no cumple con la condición de búsqueda? This, ¿sí? Yo. El archivo que recibe el mensaje. Búscame todos los archivos, por ejemplo, que tengan una extensión determinada o que tengan un tamaño mayor, dependiendo de qué venga como instancia de esta condición, ¿sí? Si cumple, se agrega el resultado. Si no cumple, no se agrega. ¿Qué es este método cumple? Bueno, depende ahora de la condición. Si es una condición por extensión, la que viene como parámetro, se va a fijar en la extensión, ¿sí? Y si es una condición por tamaño, perdón, me fui de nuevo. Si es una condición por tamaño, se va a fijar en el tamaño del archivo, ¿sí? Va a recibir lo que desde el archivo es this, ¿sí? Va a venir acá, this.getTamaño es mayor que el tamaño, ¿sí? Bien. Ahora me tengo que pasar a la carpeta. También tengo dos métodos buscar. Voy a eliminar uno porque eran iguales. Ya este no lo necesito. Y este método buscar por extensión lo voy a transformar en un buscar que reciba una condición. Una condición, ¿sí? Que voy a tener que importar. Y después el método va a quedar igual. El resultado es una lista vacía. Recorro cada uno de mis hijos. Y al resultado total le voy a agregar cada uno de los resultados parciales. Y acá lo mismo. Antes llamaba buscar por extensión porque el método se llamaba buscar por extensión. Ahora voy a llamar al método buscar directamente, ¿sí? O sea que acá va a ser buscar y le voy a delegar la condición. ¿Qué quiere decir esto? A cada hijo le delego la responsabilidad de buscar todos los archivos que cumplan con la condición y a esos resultados parciales de cada hijo los agrego al resultado final, ¿sí? Y con eso tendríamos un sistema de búsqueda genérico y yo puedo a futuro agregar nuevas condiciones de búsqueda sobre los archivos simplemente creando una clase nueva. Por ejemplo, bueno, vamos primero a hacer una prueba con esto, ¿sí? Fíjense ahora, esto lo voy a dejar comentado para que quede en el código que le suba. Y lo que voy a hacer es adaptarme a este nuevo sistema mucho más genérico, mucho más entendible y más extensible, ¿sí? Vamos a poner el resultado. Y a la raíz le digo que busque. Y acá, ¿cómo le indico que quiero un tamaño mayor que 100? Le tengo que pasar una condición, ¿sí? ¿Cómo le puedo pasar una condición? La forma más fácil, como va a ser un objeto chiquito que voy a usar solamente para realizar esta búsqueda, es hacer el new directamente acá. ¿Qué new? Por ejemplo, archivos mayores a, bueno, 50 me quedó, y acá era 100, pero bueno, es un detalle ahí del numerito que usamos. Condición tamaño mayor. ¿Qué necesita condición tamaño mayor? Necesita que le pase como parámetro el tamaño mínimo. Le paso el 100 que tenía antes. Y fíjense que me queda, si lo comparamos con respecto a esta línea, ¿sí? Fíjense, a la raíz le digo buscar, y en vez de pasarle directamente el 100, porque antes buscaba por tamaño, porque el método se encargaba de buscar por tamaño, le paso una condición que almacene ese tamaño que yo busco. Y va a ser la encargada de filtrar los archivos en base a ese tamaño. Y vamos a ver que esto sigue funcionando como antes. Fíjense que acá teníamos recuperatorio, correlativas, gatito, perrito, bueno, venían todas las fotos después, ¿sí? Va a seguir funcionando de la misma manera. Tuvimos un error acá, a ver. Me faltó en el link, fíjense, cumplir con lo que requiere la superclase, ¿sí? Sigo teniendo los dos métodos. Entonces, acá nos va a pasar lo mismo. En el buscar por extensión, lo voy a cambiar por un buscar por una condición, ¿sí? Que recibo como parámetro. Así respeto la asignatura.
¿Y qué voy a hacer? Delego directamente buscar y le paso la condición. ¿Sí? ¿Cómo funciona el buscar de un acceso directo? Lo delega en el destino. Va a incluir el destino o no, dependiendo si cumple con la condición o no. ¿Sí? Ahora sí podemos correr. Y fíjense que me devuelve recuperatorio, correlativas, gatito, perrito, caballito y todas las fotos que son más grandes que ese tamaño. ¿Sí? Lo que les decía, ¿cómo hago ahora para mostrarles que esto es realmente extensible? Bueno, creemos una condición nueva, por ejemplo, que el nombre contenga un determinado substring. ¿Sí? Yo no tengo que hacer métodos nuevos, lo único que tengo que hacer es una condición de búsqueda nueva. ¿Sí? Y no toco para nada el código perteneciente al modelo de datos que yo tenía, que era el sistema de archivos. Voy a crear una condición, nombre contiene, por ejemplo. Nombre contiene. Para diferenciarlo de otro que por ahí busca un nombre exacto. ¿Sí? Si quiero una que busque el nombre exacto, entonces tengo que crear una condición nueva. ¿Sí? Esa es la desventaja que por ahí tiene esta solución, que me genera muchas clases chiquititas, ¿sí? Una por cada condición. Pero es una solución que me da toda la flexibilidad de agregar las condiciones que quiera a futuro. Por eso estas condiciones, al ser clases chiquititas que se utilizan solo para las búsquedas, normalmente conviene agruparlas en un paquete para que queden ahí un poco aisladas del código y yo pueda directamente decir, bueno, cierro este paquetito y no me molestan, ¿sí? De ver el sistema general. Bien, entonces, condición nombre contiene. Condición nombre contiene, vamos a decir que es una condición, ¿sí? Y por lo tanto, al ser una condición, tengo que implementar el método cumple, que recibe un archivo como parámetro. Cuando un archivo cumple con una condición nombre contiene, ¿qué me falta guardar acá? Me falta guardar el substring que yo quiero buscar en los archivos. Y esto es siempre lo mismo. Declaro un atributo, subcadena, pongámosle, ¿sí? De tipo string, perdón. Y creo un constructor que reciba esa subcadena y la almacene en este atributo. Y acá, en el método cumple, me voy a fijar si el archivo que recibo como parámetro, ¿sí? Le pido el nombre y pido, ese nombre ahora es un string, le voy a decir si contiene una secuencia de caracteres. ¿Qué secuencia de caracteres? Subcadena. ¿Sí? Y ya está. Fíjense que creando esta clase chiquita que implementa el método cumple de acuerdo a lo que yo estoy buscando, ya puedo directamente hacer un tipo de búsqueda nueva. ¿Sí? Vamos a usar la misma variable de resultado. Le paso una condición nombre contiene, ¿sí? Por ejemplo, la palabra, a ver qué tenemos acá. Vamos a buscar Torio, o Tito, Ito, ¿sí? Que tengo acá varias que terminan en Ito. Quiero buscar todos los archivos cuyo nombre contiene la subcadena Ito, ¿sí? Fíjense que yo no cambié nada en archivo, en carpeta, ni en link. Lo único que hice es crear una condición nueva por cada tipo de búsqueda que yo quiero realizar. Ahí me devolvió gatito, perrito y caballito, que son todos los archivos cuyo nombre contiene el substring Ito. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera un nuevo tipo de búsqueda que sea aquellos archivos que no contengan el nombre Ito? Acá ya viene una cosa que yo puedo generalizar, porque no voy a hacer una condición nombre no contiene. Porque si yo quiero invertir, por ejemplo, que sea un tamaño menor, tendría que hacer una condición tamaño menor. Que la condición no contenga, que la extensión no sea doc. Quiero todos los archivos cuya extensión no sea doc. Tendría que crear una condición nueva, extensión no es, ¿sí? Tendría que crear condiciones diferentes para negar cada una de estas. ¿Hay una solución más cómoda que me sirva para cualquier tipo de condiciones que yo quiera invertida o que quiera negar? Sí. La opción es crear una condición nueva, ¿sí? Una condición lógica not, ¿sí? Que es una condición, o sea que va a extender condición, y por lo tanto va a tener que implementar el método cumple.
¿Sí? Imaginémonos que esta condición not, yo quiero hacer que la extensión no sea .doc. ¿Sí? Pero yo ya tengo un filtro, una condición que me dice cuando un archivo tiene una extensión determinada. Entonces lo único que tendría que hacer es tener guardado un filtro, una condición de la extensión de este tipo, ¿sí? Que tenga la extensión, y al resultado del cumple de ese filtro negarlo. Y lo mismo para cada uno de los filtros. Entonces, en definitiva, para crear un filtro negado de cualquier condición, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es tener una condición directa o positiva, para decirle por alguna forma, para llamarla de alguna forma, ¿sí? Una condición positiva, y la condición not va a cumplir, un archivo va a cumplir con una condición not si ese archivo no cumple con la condición positiva. O sea que sería positiva, punto, cumple el archivo, y al resultado de esto, negarlo, ¿sí? Con el símbolo de negación de Java, que es el signo de admiración. ¿De dónde va a salir esta condición positiva? Bueno, igual que cualquier atributo de los filtros, me la van a pasar como parámetro. La condición not, ¿sí? Recibe una condición positiva como parámetro para poder crearla, la guardo, y a la hora de ver si un archivo cumple con una condición not, si una condición negativa, me fijo si cumple con la condición positiva y al resultado lo niego. Entonces, si la condición positiva me dice que sí, que por ejemplo que tiene la extensión .doc, yo digo el archivo no cumple, porque yo estoy buscando los que no tengan la extensión .doc. ¿Se entiende? Vamos a verlo con un ejemplo en el sistema operativo. Vamos a decir, yo quiero, lo voy a hacer en dos pasos, voy a crear una condición not, ¿sí? Que sea, no contiene, extensión distinta de, por ejemplo, txt. Entonces, esto va a ser una nueva condición not, ¿sí? Y le tengo que pasar como parámetro la condición positiva. ¿Cuál es la condición positiva? Es la condición extensión txt. ¿Sí? Entonces, la condición positiva es que tenga la extensión txt. Y con la condición not, niego esa condición positiva, entonces me va a resultar en todos los archivos que no tengan la extensión txt. Como esta condición not hereda de condición, yo la puedo pasar como parámetro acá. ¿Sí? Entonces, quiero buscar desde la raíz todos los archivos que no tengan o que tengan una extensión distinta de txt. Todos aquellos que no tengan la extensión txt. ¿Sí? Vamos a ver qué me está pasando acá. Hay un error. Está marcando un error y... me está faltando un punto y coma. Uy. Me está faltando un punto y coma acá. Perfecto. Ahora sí lo corremos y vamos a ver que el resultado, la tercera lista que me va a imprimir, va a ser todos los archivos que no tengan extensión txt. ¿Sí? Parcial, recuperatorio, estos son doc. ¿Sí? Bueno, hay varios, no recuerdo si había un txt, vamos a buscar que no tengan jpg. ¿Sí? Lo único que cambio es acá, a la condición positiva, le pongo jpg. Corremos de nuevo. Y no deberían aparecer las fotos, ¿sí? Parcial doc, parcial pdf, prefinal doc. Fíjense que ya desaparecieron los jpg. Quedaron estos que son png. ¿Sí? Ahora, vamos a cambiarle acá para que quede lógico. JPG distinta de JPG. Una cuestión de nombres, nada más. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no, yo no quería las fotos, saqué los JPG, pero estoy viendo que en el resultado aparecen PNG también? Entonces, quiero sacar del resultado de búsqueda todos los que tengan condición, que no tengan PNG, que no tengan JPG, pero tampoco quiero los que tengan PNG. O sea, necesito un AND. Yo tendría que buscar todos los que tienen PNG y JPG, ¿sí? Y a eso negarlo y decir todos los que no tienen ni esta ni la otra. ¿Se entiende?
Y ahí me aparece otro tipo de condición lógica, ¿sí? Que es la condición, como tenía la condición NOT, voy a tener una condición AND, que me va a permitir conjugar dos condiciones. Y que esta condición AND se va a cumplir cuando dos condiciones determinadas se cumplan. Si las dos se cumplen, entonces la condición AND se cumple, y si alguna de las dos no se cumple, entonces la condición AND no se cumple. Entonces fíjense que es una condición lógica que es similar al AND, va a ser una extensión, al NOT, perdón, va a ser una extensión, va a ser una condición, ¿sí? Que va a necesitar dos condiciones. Y fíjense que las declaro de tipo condición para que sirva a cualquiera, ¿sí? Por tamaño mayor, por nombre contiene, por extensión. Voy a tener una condición 1 y una condición 2, ¿sí? Dos condiciones. Esas dos condiciones las voy a recibir en el constructor como parámetro, las voy a guardar, y ahora cuando tenga que implementar el método cumple, ¿sí? Voy a decir que este archivo que viene como parámetro cumple con la condición AND, si cumple la condición cont 1 y cumple la condición cont 2. ¿Cómo traduzco esto a código? Cont1.cumple el archivo y cont2.cumple el archivo. ¿Sí? Si el archivo que viene como parámetro cumple cont 1 y cumple cont 2, entonces cumple con la condición AND. Bueno, de manera muy similar a la condición AND, entonces podríamos definir la otra condición lógica que me estaría faltando, que es una condición OR, la condición O. Es decir, que quiero que se cumpla una condición o se cumpla la otra para que el archivo cumpla con la condición. Por ejemplo, que tenga una extensión PDF o que el tamaño sea menor a 100 KB. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de condición OR. Me la voy a copiar directamente de acá, porque es muy similar, ¿sí? Pero hay poco que pueda hacer para, condición OR sería, hay poco que pueda hacer para abstraerla, ¿sí? Voy a tener dos condiciones, y la condición OR va a cumplir, un archivo va a cumplir con la condición OR, si cumple una condición, o, ¿sí? Con el operador lógico OR de Java, cumple con la otra condición, ¿sí? En este caso no puedo abstraerlo porque como tengo un símbolo, un operador, ¿sí? Un operador no es un mensaje, no es un mensaje que le envío un objeto, es un operador de Java, no tengo forma de abstraerlo utilizando polimorfismo overense, ¿sí? Porque no puedo sobrecargar este operador de ninguna forma. Por eso es que me quedan dos clases que son muy similares, ¿sí? Lo único que cambian es este operador. ¿Se podría hacer una clase intermedia, AND y OR, que abstraigan que las dos tienen dos condiciones? Sí, se podría. No tendría demasiado sentido, generaría una jerarquía de clases un poco más profunda sin necesidad, porque si bien tienen la misma semántica estas dos condiciones, no me ahorro nada, ¿sí? Porque esa condición intermedia, la condición lógica binaria podría llamarla, sigue siendo abstracta porque no sé cómo implementar el método cumple. Se puede hacer, sí, en mi preferencia no es necesaria y complica la jerarquía de clases innecesariamente. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se... Bueno, acá me tengo que ponerle OR, obviamente, ¿no? Esta es una condición... No, esta es la AND. La OR está acá. ¿Cómo podemos usar esto? Vamos a ir al sistema de archivos y ahora ya que tengo algunos filtros creados, voy a crear... por ejemplo, vamos a hacer... Bueno, lo que habíamos dicho antes, que la extensión no sea ni PDF ni JPG. Entonces yo voy a crear... Lo puedo hacer todo en línea, crear directamente acá los filtros que necesito, o los puedo hacer con una variable, eso es indistinto, lo que a ustedes les resulte más claro. Vamos a hacerlo paso a paso para que se entienda bien. Yo voy a crear una condición que la extensión, condición por extensión, condición 1 vamos a ponerle, o condición extensión JPG, ¿sí? Que es una condición por extensión JPG, ¿sí? Voy a crear otra condición por extensión PNG, ¿sí? Que voy a buscar todos los archivos con extensión PNG. Ahora voy a crear una condición AND, ¿sí? Que va a ser JPG y PNG, va a ser una nueva condición AND
que va a tener como atributos la condición extensión JPG y la condición extensión PNG. ¿Sí? O sea que si yo busco con esta condición, me va a devolver únicamente los archivos que tengan extensión PNG y JPG. Podríamos probar esta primero. ¿Sí? Vamos a buscar todos los archivos que tengan extensión JPG y PNG. Fíjense que ahí está bien que está funcionando bien porque no hay ningún archivo que tenga extensión PNG y JPG. Lo que tengo que hacer entonces es una condición que no sea JPG y no sea PNG. ¿Cómo hago eso? Bueno, creo acá la condición AND de una condición NOT que niegue, o sea que busco archivos que no tengan JPG, ¿sí? Y no tengan, vamos a hacerlo por acá, se lee bien, y que no tengan PNG. ¿Sí? Esto sería condición no JPG y no PNG. Y ahí vamos a correrlo para ver el resultado. Fíjense que ahí aparecen doc, PDF, doc, XLS, ¿sí? Y no aparece ningún archivo que tenga extensión PNG o que tenga extensión JPG. Sí, entonces, en resumen, para realizar búsquedas sobre este sistema sobre una estructura así compleja por ejemplo, como la del sistema de archivos, en la cual tengo carpetas dentro de subcarpetas, el tema de las condiciones es igual que si yo quisiera hacer un filtro sobre una lista. ¿Sí? Voy a tener una condición por cada posible búsqueda que yo quiera realizar sobre cada atributo, en este caso de los archivos. Y después voy a tener una condición, 3 condiciones lógicas normalmente, una condición NOT, que me va a servir para negar otra condición directa, una condición OR y una condición AND, y que de esa forma voy a poder combinar todas las condiciones que quiera. Fíjense que la condición AND, si yo quisiera hacer un AND de 3 condiciones, no hay ningún problema, no tengo que hacer un AND, no tengo que mantener el AND una lista de condiciones. Podría, pero es más sencillo hacerlo con 2. Y si yo quiero 3 condiciones, lo que hago es una condición AND, en el cual una de sus condiciones es otra condición AND. Entonces se tienen que cumplir las 3 condiciones simultáneamente para que se cumpla la condición más general.